Bueno, hoy lo que vamos a estar charlando es el modelo de Hertzsche-Rölling, que es digamos, un perfeccionamiento del modelo de factores específicos que ustedes vieron en la clase pasada. ¿Por qué digo perfeccionamiento? Porque si nosotros pensamos un poco en lo que vieron con Priscila en el modelo de factores específicos, nosotros hablábamos de que existían tres factores productivos. Uno, que posiblemente era el trabajo, que era móvil entre sectores, y dos, que eran específicos para la producción de determinados bienes. Por ejemplo, teníamos la tierra, que la íbamos a decir que era específica para la producción de granos, y por el otro lado teníamos el capital, que podíamos decir que era específico para la producción de maquinaria, por ejemplo, ¿no? Suponer eso está basado en que vos estás de alguna manera suponiendo un modelo de corto plazo. ¿Qué quiere decir esto? Que nosotros vamos a suponer que en el corto plazo los capitalistas o los dueños de la tierra no tienen los medios como para readaptar tanto el capital como cualquiera sea el factor productivo para la producción de otro bien, ¿sí? Cuando nosotros pensamos en un modelo de largo plazo, como es el modelo de Hertzsche-Rölling, nosotros vamos a abandonar ese supuesto y vamos a decir que el dueño del factor productivo en el largo plazo va a tener la capacidad de readaptar el factor productivo para la producción de un bien diferente al que ya venía produciendo. Entonces, en ese sentido, lo que nosotros vamos a poder suponer es que ahora los factores productivos que consideremos van a ser móviles entre sectores. Bien, y esto es básicamente lo que se basa el modelo de Hertzsche-Rölling. Acá, bueno, lo que les escribí un poco lo que ya les comenté. Y otra cuestión que por ahí me parece interesante de destacar es que este modelo de Hertzsche-Rölling y de alguna manera también los modelos que nosotros estuvimos viendo hasta ahora son modelos de comercio clásicos. ¿Qué quiere decir esto? Es que básicamente estos modelos se basan en que existen diferencias en términos de dotaciones entre países, pero que no van a existir diferencias en términos de tecnología. Entonces, si nosotros pensamos en algún ejemplo, por ejemplo, consideremos, no sé, Argentina, Estados Unidos y China. Entonces, todos estos modelos que nosotros estamos viendo, lo que nos van a decir es, bueno, Argentina tiene más dotación de tierra, Estados Unidos tiene más dotación de capital y China tiene más dotación de trabajadores. Pero no va a haber diferencias tecnológicas entre estos tres países. Entonces, si uno se lo pone a pensar un momento, es bastante fuerte suponer esto, porque la verdad es que hoy por hoy existen claros ejemplos de economías que están mucho más atrasadas que otras en términos tecnológicos. Bien, entonces estos supuestos así de homogeneidad tecnológica se levantan cuando surge otro conjunto de modelos que se llama las nuevas teorías de crecimiento, que son teorías mucho más heterodoxas que lo que estamos viendo ahora. Y básicamente ellos lo que dicen es reconocer que existen diferencias entre las fronteras de posibilidades de producción de los países, no únicamente por una cuestión de dotación factorial, sino por una cuestión tecnológica. Bien, pero eso no lo vamos a ver por ahora. Si después hacen alguna materia de crecimiento más heterodoxo, de comercio, de nuevas teorías del comercio internacional, ahí sí ya van a poder estar viendo esos modelos. Pero bueno, yo básicamente se los comento para que sepan un poco dónde estamos parados en términos quizás más de pensamiento económico, ¿sí? Entonces, como yo les dije, nosotros al avanzar hacia un modelo de largo plazo como el modelo de Hertzsche-Rölling, vamos a estar suponiendo que los factores productivos van a ser móviles entre sectores, es decir, que ya no va a haber factores específicos para la producción de un bien en particular, ¿sí? Entonces, como ya venimos haciendo en el modelo ricardiano y como hicieron con Priscila en el modelo de factores específicos, vamos a comenzar enunciando y analizando cómo es la estructura de este modelo bajo autarquía, es decir, bajo ausencia de comercio. Entonces, para ello vamos a comenzar hablando de los supuestos. En primer lugar, nosotros vamos a estar considerando una única economía, que en este caso podemos considerar la Argentina, y en esta economía argentina se van a producir solamente dos bienes. Por un lado se va a producir soja y por el otro lado se van a producir celulares. En lo que respecta a los factores productivos que yo ya tanto les hablé, vamos a considerar dos factores productivos. Por un lado vamos a tener el trabajo, que lo vamos a simbolizar con la letra L, y por el otro lado vamos a tener el capital, que
lo vamos a simbolizar con la letra K. Y como ya les dije, estos dos factores productivos van a ser ambos móviles entre sectores. ¿Bien? Es decir, que la producción de soja va a requerir tanto trabajo como capital y lo mismo la producción de celulares, ¿sí? Las tecnologías, las funciones de producción para ambos sectores van a ser de tipo de Leontief, de coeficiente fijo, ¿sí? Una función micro tradicional, función de mínimo. Y al mismo tiempo, los dos bienes que se van a producir en esta economía van a tener requerimientos específicos tanto de trabajo como de capital, ¿sí? En particular, vamos a representar el requerimiento técnico de la soja, del sector soja para el trabajo como A sub L, soja, y para el capital como A sub K, soja, ¿sí? Y lo mismo va a pasar con el sector de celulares. Bien, es decir, que cada sector va a tener requerimientos técnicos para ambos factores productivos. Ahora, la cuestión es esta. Los bienes que estamos produciendo, en este caso, son totalmente diferentes. Soja y celulares no tienen nada en común. Entonces, es lógico pensar que no van a requerir la misma cantidad de trabajo o la misma cantidad de capital, bien, por la naturaleza misma de los bienes. Entonces, lo que nos impulsa a hacer este modelo es hacer un supuesto en relación a la intensidad factorial, ¿sí? Es decir, si la soja, por ejemplo, utiliza más intensivamente el trabajo o más intensivamente el capital. ¿Bien? Entonces, en este caso, para mantener realismo, el supuesto de intensidades relativas de factores va a ser el siguiente. Vamos a suponer que el sector soja utiliza relativamente más trabajo que el sector de celulares. Otra manera quizá de pensarlo es decir que el sector de celulares utiliza intensivamente más capital que trabajo. ¿Bien? Entonces, esta es una diferencia fundamental con el modelo de factores específicos que ustedes habían visto antes. Nosotros no suponíamos intensidades factoriales, ¿sí? Entonces, esto por un lado. Ahora lo que vamos a hacer es hacer un supuesto en relación a la demanda. No se olviden que todos estos modelos que nosotros estamos viendo ahora son modelos de equilibrio general basados en la producción. Cuando tenemos este tipo de modelos, lo que nosotros tenemos que hacer es hacer un supuesto en relación a la demanda que nos permita a nosotros estar tranquilos de que las demandas no se van a comportar de una manera rara. Entonces, el por ahí más sencillo que nosotros podemos hacer es suponer preferencias homotéticas e iguales entre todos los consumidores. Si yo hago este supuesto, lo que voy a poder hacer es agregar demandas. Es decir, que yo voy a considerar las funciones de demanda de todos los consumidores que van a ser iguales y que van a representar preferencias homotéticas y las voy a poder sumar. Y a partir de ahí, de esa suma, yo obtengo esa función de demanda agregada que me representa correctamente y sin influencia de efecto ingreso las preferencias de los consumidores, ¿sí? Esto que yo les estoy contando quizás tiene mucho que ver con microeconomía dura, pero se los comento para que sepan un poco de dónde sale este supuesto de preferencias homotéticas. Yo me acuerdo que cuando estudié este modelo, medio que me lo aprendía de memoria, que tenía que haber preferencias homotéticas, pero en el fondo no terminaba de entender por qué lo hacía. Y la razón, de nuevo, es porque es un modelo que se explica desde el lado de la oferta y que yo tengo que hacer un supuesto en relación a la demanda que me asegure que la demanda se va a comportar bien, ¿sí? Entonces, el siguiente supuesto que yo voy a hacer es un supuesto de mercados competitivos, que es un supuesto sumamente fuerte quizás, pero simplificador y que nos va a evitar esta cuestión de que existan monopolios o que existan cualquier tipo de falla de mercado, ¿sí? Y después, el último es pleno empleo de factores. Eso significa que toda la cantidad de trabajadores que tenga Argentina y toda la cantidad de capital se va a utilizar, ¿sí? No va a haber ningún factor ocioso. Bien, entonces, a partir de haber hecho estos supuestos, a mí lo que me va a interesar es empezar a ver cómo se conforma en este modelo la frontera de posibilidades de producción de Argentina. Entonces, para ello, yo voy a partir de dos ecuaciones que acá les estoy señalando en pantalla. La primera me habla de la dotación total de trabajo y la segunda de la dotación total de capital. Entonces, yo lo que voy a decir es que la cantidad de trabajadores totales que cuenta Argentina tiene que ser mayor o igual a la cantidad de soja producida por el requerimiento técnico de trabajo en el sector soja, más la cantidad de celulares producida por el requerimiento técnico de trabajo en el sector de celulares.
Y análogamente para el capital, es decir, la cantidad total de capital existente, tiene que ser mayor o igual al requerimiento técnico de capital en el sector soja por la cantidad que se produzca de soja, más el requerimiento técnico de capital en el sector de celulares por la cantidad que se produzcan de celulares. Bien. Como las funciones de producción, tanto de soja como de celulares, son funciones monótonas, nosotros vamos a estar suponiendo que esto se cumple con igualdad. Además, también sabemos que se cumple con igualdad porque estamos suponiendo pleno empleo de factores, ¿sí? Entonces, mirando estas dos ecuaciones, nosotros podemos ver que las dos son funciones lineales, ¿bien? Entonces, lo que vamos a hacer ahora es operar un poco algebraicamente para ver si nosotros podemos llegar a una forma funcional que sea fácil de graficar. Entonces yo lo que hice fue despejar para ambas ecuaciones la cantidad de celulares, ¿sí? Entonces, a partir del despeje yo voy a llegar a una ordenada del origen, a un intercepto, que es en esta primera ecuación el cociente entre la cantidad total de trabajo por dividido el requerimiento técnico de trabajo en el sector de celulares, menos una pendiente que va a ser el cociente del requerimiento técnico de trabajo en ambos sectores por la cantidad de soja. ¿Sí? Me queda una ecuación lineal con pendiente negativa y una ordenada al origen positiva. ¿Sí? O sea, va a ser una función decreciente. Y de manera similar, haciendo el mismo procedimiento, yo voy a llegar a una expresión de la cantidad de celulares, pero en función de la cantidad total de capital. ¿Bien? Y de nuevo va a ser una función decreciente, lineal, con una ordenada al origen positiva. Ahora, acá hay una cuestión interesante para discutir, que es que yo les había dicho que la producción de celulares era relativamente más intensiva en capital que en trabajo, ¿sí? Entonces, podríamos pensar a partir de ese supuesto que el intercepto del cociente entre la cantidad de capital y el requerimiento de capital en el sector de celulares va a ser menor a la ordenada al origen del cociente entre la cantidad de trabajo total y el requerimiento técnico del trabajo en el sector de celulares. ¿Sí? O sea, justamente porque al ser más intensivo en capital, este requerimiento técnico, este A sub K, celu, va a ser mayor a sub L, celu. ¿Bien? Entonces, habiendo dicho esto y habiendo considerado dos funciones lineales decrecientes, podemos llevarlas a una forma gráfica. Y acá lo que ustedes ven en pantalla es que yo en el eje X grafiqué la cantidad de soja, en el eje Y la cantidad de celulares, y acá lo que tengo puesto son los dos interceptos que yo les había comentado. Y por lo que ya recién les comenté, nosotros sabemos que la ordenada al origen, esta que les estoy señalando acá en pantalla, es menor a la ordenada al origen en función de la cantidad total de trabajo. ¿Bien? Ahora, la frontera de posibilidades de producción va a estar dada por la intersección de estas dos rectas, ¿sí? En particular, va a ser la línea roja que ustedes ven. ¿Por qué es esta línea roja y por qué no otra? Imagínense por un momento que nos posicionamos por acá, ¿sí? En un punto por acá. Y digo, che, yo quiero producir esta cantidad de soja y esta cantidad de celulares. Entonces, ¿qué es lo que va a estar pasando? Te van a decir, bueno, che, está bien, si vos querés producir esta cantidad de soja, vos vas a tener capital para producirla, pero te van a faltar trabajadores, ¿sí? O sea, un punto por acá no es factible porque yo no tengo los trabajadores que necesito para producir esa cantidad de soja. Por el otro lado, si yo me posiciono por un punto por acá y digo, che, yo quiero producir esta cantidad de celulares, va a estar pasando algo parecido. Te van a decir, che, bueno, mirá, si bien tenemos trabajadores para producir esa cantidad de celulares, no tenemos el capital para hacerlo. Entonces, como vos necesitas tanto trabajadores como capital, no vas a poder producir celulares. Entonces, en este caso, la cantidad de capital va a ser un limitante. Entonces, ¿dónde vas a poder producir celulares y soja sin restricción? Justamente en toda esta línea roja y en toda esta parte interior, ¿no? Lo que pasa es que nosotros estamos asumiendo es que la Argentina va a estar produciendo al borde de la frontera de posibilidades de producción, ¿sí? Entonces, por todo lo que yo les acabo de decir, la frontera de posibilidades de producción va a ser esta línea roja. Bien, entonces si yo me posiciono en un punto por acá, yo voy a producir la cantidad
correspondiente de soja y la cantidad correspondiente de celulares, porque voy a contar tanto con los trabajadores como con el capital para hacerlo, ¿sí? Ahora, imaginemos por un momento que tenemos un shock y que aumenta la cantidad de capital, ¿sí? Tenemos una inversión extranjera directa, lo que sea, y nos aumenta la cantidad de capital, ¿sí? ¿Cómo se movería la frontera de posibilidades de producción? Eso es lo que podemos ver en la pantalla acá, en la primera estática comparativa. Cuando nosotros aumentamos la cantidad de capital, lo que está pasando es que se está moviendo la ordenada al origen de la función de capital, ¿sí? No se está moviendo la pendiente, porque los requerimientos técnicos para la producción de soja y la producción de celulares sigue siendo la misma, eso no cambió, ¿sí? Entonces, como solamente cambió la dotación factorial, lo que nosotros estamos viendo es un corrimiento de la frontera de posibilidades de producción, ¿sí? Y ese corrimiento va a ser sesgado hacia la producción de celulares. Bien, por eso pasa de tener la forma roja original a tener esta forma azul que vemos acá, donde claramente se ve que ahora la FPP está sesgada hacia la producción de celulares. Bien, ¿por qué? Porque aumentó el capital. Bien. Y de nuevo, si yo me quisiera posicionar en un punto como el verde que tenemos acá, yo no lo voy a poder hacer porque si bien en este caso cuento con el capital necesario para producir una determinada cantidad de soja, no cuento con los trabajadores para hacerlo. ¿Bien? Y bueno, similarmente si me posiciono por encima de las líneas azules, va a pasar lo mismo porque no voy a tener el capital necesario para producir cierta cantidad de celulares y soja. ¿Bien? Pero ahora veamos qué pasa si en vez de un aumento en la dotación de capital hay un aumento en la dotación de trabajadores, ¿sí? Hay una migración y vienen de otros países, qué sé yo, por ejemplo. En este caso, lo que va a estar pasando es que se va a estar moviendo la curva que representa la cantidad de trabajadores, ¿sí? Y se va a estar moviendo la ordenada al origen. Nuevamente, no hay una modificación de la pendiente porque los requerimientos técnicos no cambian. Entonces, lo que va a pasar es que se va a trasladar para arriba. Y en este caso, a diferencia del caso anterior, lo que nosotros vamos a estar viendo es un crecimiento sesgado hacia la producción de soja, porque aumentó el bien que la soja utiliza de manera más intensiva, ¿sí? No, perdón, dije bien. Bien está mal. Es el factor productivo, o sea, en este caso aumentó el factor productivo que necesita de manera más intensiva la soja. En el caso anterior, vuelvo para atrás, lo que había pasado es que había aumentado aquel factor productivo que la producción de celulares utiliza de manera más intensiva. Por eso el crecimiento de la FPP había sido sesgado hacia la producción de celulares. Vuelvo para adelante y en este caso vemos que el crecimiento de la FPP es sesgado hacia la producción de soja porque lo que aumentó es el trabajo, ¿sí? Esto que les estoy comentando puede resumirse en un teorema que se llama el teorema de Rybczynski, un nombre sumamente difícil de pronunciar, es un teorema que este economista desarrolló en 1955 y donde básicamente lo que nos dice es que en un modelo de producción 2x2, es decir, dos bienes y dos factores productivos, bajo el supuesto de intensidad factorial, que es el que estamos haciendo en este modelo, si la dotación de un factor aumenta, entonces la producción del bien que utiliza ese factor de manera relativamente más intensa aumenta y la producción del otro bien disminuye, ¿sí? Y bueno, después hace una aclaración asumiendo que existen soluciones interiores antes y después del shock, porque bueno, en este caso si bien no ocurre, podría pasar que haya soluciones de esquina, entonces en ese caso el teorema no se cumple. Bien. Pero bueno, básicamente este teorema lo que nos está diciendo es lo que acabamos de ver en estas dos estáticas comparadas. Si hay un aumento en la producción, en la cantidad de trabajadores, yo voy a tener un crecimiento de la FPP sesgado hacia la producción de soja. Y si aumenta la cantidad de capital, voy a tener un crecimiento de la FPP sesgado hacia la producción de celulares. ¿Bien? Esta definición que yo les acabo de mostrar acá en pantalla no la van a encontrar en los libros ni de Finstra ni de Krugman. Yo esta definición la saqué del Mascolel. Me imagino que ya lo deben conocer, es un libro recontra conocido de micro. Esta definición la van a encontrar en el capítulo 15. Y la usé porque si bien quizás el Mascolel a veces es un libro que es por ahí difícil de entender en algunas cosas, todo lo que dice el Mascolel está bien. Entonces esta es la, por ahí, definición más correcta del teorema de Rybczynski.
Así que les recomiendo que si a alguno le interesa poder quizás analizar la demostración de este teorema, lo miren en el capítulo 15 del libro de Mascolel. Así que bueno, la primera parte de la clase la voy a cortar acá y en la próxima parte vamos a analizar las condiciones de equilibrio y qué pasa cuando abrimos la economía al comercio.